¿Ya está? Vale, se había desconfigurado todo esto porque... cosas, la vida. De verdad. Y espero que es... No, esto no. Esto ya está bien. Vale, ok. Bueno, a ver, estaba viendo, digo, hace bastante tiempo que no hago directo. ¿Vale? Desde hace mucho porque la vida, cosas. Ser adulting es una mierda, ¿vale? No seáis adultos, es un timo. Y bueno, ahora ya han puesto la 1.2. YouTube está lleno de putos spoilers de la historia. ¿Sabes? O sea, ha salido hoy y en menos de 4 horas desde que actualicé el juego ya hay un cojón y medio de vídeos con spoilers de la trama. Ya me he comido cosas y me enfada muchísimo. Pero bueno, es la vida, es YouTube, es una putísima mierda. Así que bueno, vamos a ir pasando una historia. Abierto más tarde de lo que tenía porque adulting. Así que no he hecho nada. O sea, esta mañana he jugado, sigo gastar esta mina. Y ya está. Y entonces sí que lo que vamos a hacer ahora es full historia. O sea, voy a hacer full historia en directo de las cosas. Así que, vamos. Ya hay spoilers de lo que ocurre en la historia. De mierdas de la trama y demás. Hay spoilers también de cuando de cuando el chino. Nos topimos el chino. Por favor, dime que hay sonido. Nos topimos el chino. Dice. Me transformo aquí en el guapo. ¿Vale? Que bueno, que eso ya sabíamos todos que porque se filtró y demás de que iba a ocurrir, ¿vale? Pero bueno. Lo demás. El problema es lo demás. Que se haya filtrado otras cosas de la trama. Así que... Mierda. Pero bueno. De verdad que debería gastar estamina para que mañana por la mañana tenga la máxima estamina justo en el tiempo y entonces aproveche. Pero la cosa es... ¿En qué gasto? Porque en 4 horas tal... Vale, pues voy a hacer. Es que justo, tío, justo me he ido de ahí. Bueno, en verdad no. A ver. Podría hacerme mierdas de cacería, la verdad. Joder. Y subirme. Gente de la cacería. Bueno, he puesto un nuevo mundo simulado que no lo he hecho, ya lo haré. Me da exactamente igual. Pues seguir con esto, porque es que al fin y al cabo... Si es que al final... Si me quiero subir a Kafka y esto, voy a necesitar esta mierda. Y bueno, planning de directos. La verdad es que va a estar bastante jodido los planning de directos. Hostia, el equipo antiguo. No, miento. Este era el equipo que quería ponerle a Kafka. Pero... Se va a ir un poco a la mierda. Vamos a configurar esto, ¿vale? Liquida, exactamente igual. Voy a poner a Yukon por poner. Yukon está rotísima. No es ni medio normal lo de. No es ni medio normal lo de Yukon. O sea, es el mejor support para esta. No solo. Para Xianlin. ¿Es el Lin? No hay mucho. Así ya, ahora. Para la Mr. Pollos. Es el mejor support para ella. Pero con diferencia. Porque cuando tienes lo de las cuerdas y pegas el ulti, te da un daño y una probabilidad de crítico que no es ni medio normal. De verdad, no es ni medio normal. Y yo la tengo con más del 50% de crítico y un poco más del 100% de daño crítico. Pues se pone una bestialidad. Pues imagínate si la tuviera mejor aún. Si me hubiesen salido mejor las cosas. No es ni normal. Y como ambas las tengo bueno, a ver. Xianglin es muy de rollo de velocidad. Porque tiene mierdas. Porque cada vez que rompes. Cada vez que se rompe. No ella. Cada vez que se rompe la barra de ruptura de un enemigo, le aumenta la velocidad un 15% o algo así durante 2 turnos. Creo que es.
sea, cuando lo hace ella es 100% seguro, pero creo que también se aplica cuando lo hacen los demás. Porque más de una vez la ha roto a otra y ha empezado ella cuando no tendría que empezar ella. Entonces, porque se aplica ese bufo. Entonces, son el mejor puto combo. Y bueno, y más porque tengo a Yukon que va a full velocidad. Así que luego va Yukon y luego va ella. Para el chino es mejor la... Luego el chino... Es que me recuerda a Chinzao, entonces el Chinzao siempre le llama al chino. Le va mejor la furra. La furra es mejor. No llamo Yukon la furra, ¿eh? O sea, para que veáis. Tingyun va mejor para este. Y bueno, Tingyun en general va muy bien para cualquier de este de eléctrico. Con Illo-Juan va muy bien. Porque aplica más daño de eléctrico. Conservar también va bien. Bueno. Es un super que va bien con todos. Con cualquiera. Pega bien. Buenísima, Illo-Juan. Siempre confíe. Tremendo el Illo-Juan. Pero hazme la cabronazo. Puto automático. Es que farmear me parece muy rollo de jugarlo tú. O sea, la historia y demás sí. Vale, pues ya está. Con esta estamina ya mañana por la mañana estará full. Vale, vamos a cambiarnos de equipo. Y aquí no tengo nada de esto. Vale, vámonos ya para... Uy. Y vámonos para la misión. Tingyun. Lo que he dicho. O sea, es como... Ah, pues yo pensaba que era un poquito más de 50. No, es casi 60% de crítico. Joder, de probabilidad de crítico. Vale, nos tenemos que ir por aquí. Bueno, han metido la misión de acompañante de Yukon. La de mi mamá no la han metido, la de Kafka no la han metido aún. O sea, la meterán cuando salga Kafka, obviamente. O sea, no te la iban a meter ya. Que bueno, que esa... La gente dice que esa misión es... he oído por ahí que es bastante. Que se vienen cositas en esa misión, la verdad. Pero bueno, ahora centrémonos en la historia. Que hay trama. Se viene es cine. Nuevos enemigos y demás. La verdad es que sí. Una batalla de ultraverencia. Sí. Debería que eran momentos. No me imagino a la llama divina siguiendo órdenes al pie de la letra. La verdad es que no. Echaba de menos estas cosas. Since General Jing Yuan tasked the Master Diviner with commanding the Cloud Knights, he must have known she'd act on the results of her Mi padre Welt. Thank goodness the General didn't make us go with the Knights. Fighting is totally different from adventuring. All these people. La misión de Luqua es muy buena. Es muy memes. Y tiene unas cositas que dices, madre mía. I'm afraid this is nothing, benefactor. Centuries ago, an emanator of abundance besieged the Luofu with the aim of taking the ambrosial arbor. They destroyed half our long-life species. Such events are more like yesterday's memories than ancient history. This awful spectacle is child's play in comparison. Hey, is that supposed to make us feel better? It's No. hard to tell if the Master Diviner won. Creo que fue una victoria rotunda. Creo que aniquilaron sus tropas. Vamos, vamos por seguro. Digamos que fue un empate. Tienen pinta... A ver, está todo destrozado de esto de mierda. Tiene pinta de que fue un empato. De que aquí no tiene esto. En las guerras se pueden empatar. O sea, me refiero que no hay ningún bando claramente ganador. Porque las bajas han sido tan considerables que no... O sea, aunque haya un bando claramente que haya sido ganador, que haya ganado la batalla porque haya ganado la posición de esto y demás, si has tenido unas bajas muy grandes, no puedes considerar una victoria como tal. Porque estás jodido. Básicamente. Entonces, en esos términos podemos decir que es un empate. Not necessarily.
There'd usually be a base with supporting forces set up after a Pues. successful engagement, but we don't see any. No han ganado la posición. Let's No es exactamente look lo que he dicho, around pero... and see if we can find some clues. Pero es eso. O sea, si aquí hubiera una... y hubiesen ganado los mismos caballeros, se puede ver a simple vista como van desapareciendo las heridas del cuerpo rígido del monstruo, a pesar de la ausencia de signos vitales. Sientes que el monstruo frente a tus ojos no está del todo muerto. Bueno, pues le quedamos la puta espada, ¿no? Be careful. Those monsters are pretty tough. Son muy fuertes y los he putísimo puesto de revés 200 veces. Compañera, vamos a pillar el libro este. ¿Sabes? O sea, There's someone over there. sí, ya lo he visto. No hay nadie, o sea, no hay nada, no, ni gente ni absolutamente nadie, ¿sabes? Nueva zona, tú, cofres nuevos. Dios, este sitio es enorme. Tiene pinta de que aquí está el jefe final. La señora esa que se han hecho muchos memes. Todos muy buenas y de grandísima calidad. ¡Otra furra! Here, there are still survivors. You're not the knights. What is your purpose here? We're reinforcements sent by the general. Resorting to short-lived species as reinforcements. Jingyuan is truly Señora, running out of que yo options. tengo... Estamos en el rango de que mi personaje tiene 2.000 millones, o sea, 2.000 millones de años o un día de nacimiento. Bueno, no solo va a ser un día, serán unos meses. Tengo unos meses y tengo un cuerpazo que flipas. Pero, obviando la tontería de eso, o sea, señora, que yo soy inmortal. La inmortal. Yo tengo el poder de un Stellarón. Vengo a comerme el Stellarón de este sitio. Por favor, no me dejaron comerme el Stellarón de Belbog. Déjenme comerme este Stellarón. Gracias. Y esta pava tiene... Y Mars tiene pinta de que no es de esta era, o sea, de este año galáctico, porque no va a ser el mismo año que en nuestro planeta, del año galáctico. Tiene una pinta de que es de anterior que flipas. Y bueno, igual es un Hester. Es el Hester, no me acuerdo qué Hester era ahora. A lo mejor creo que es el Hester de la sabiduría. No, es un Hester, o sea, este tío es poderosísimo, es bastante fuerte, la verdad. Puede crear agujeros negros. ¿Cómo lo es? Silence. If my healing worked, you'll become one of us. Vaya, esta es de las malas. ¿Le puedo pegar un espadazo? Then it's not just me they'll be running from. Es de las sanadoras estas que quieren la inmortalidad. Las de malas. Sí, te vas a ir tú. No pasa nada. No hay sin problemas, compañero. Te aguanta, Can I have fun this time? Time for a fun. Pom. No, espérate. ¡Eh! Beats up. Que te acaba antes ella. A tu casa. Yo pensaba que era esta, tú. Por eso era para él. A tu casa. The lives of short-lived species are so fleeting. New enemigos. Death. Y obviamente ninguno es débil a puto físico. Me cago en la mar. Rice, pollis. Time for a fun. Hostia, no se rompen. Tienen... Hostia, que llaman refuerzos. Ah, pero son como clones. Y lo llaman con la vida que le queda. Y no le he roto entero. O sea, tiene más de 60. Tiene 90 de ruptura. Vale, atacando todos a mi querido tanque. Anda, y si se muere delante de la acción de la peña. Perfectísimo. ¿Otro más, por favor? Gracias. No lo rompe. A los clones sí. La tienen 90. You took bait. Interesante. Time for a fun. You don't look so good. No more playing nice. Esta de aquí. Así se mueren por el Quantum. Vale. Time for a fun. Puff. Otro refuerzo, Algo me dice que si matamos a este se mueren todos. Algo me dice. Me quieren decir a mí que si muere este se mueren todos. Ah, pues no se mueren. O sea, simplemente no invocan más. Vale, ok.
comprendo. Narujodo, Narujodo. Se muere. Aceleración. Why did you come to the Xianzhou? To seek immortality? ¡Nuevo enemigo que dispara! Appease Jingyuan. The disciples of Sanctus Medicus can provide all that you desire. No puedes ofrecerme absolutamente nada porque soy un ser muy poderoso ahora mismo. Pero no saco mi fuerza aún porque esto es un shonen. No, ese se morirá luego. Vamos a matar a este. Llegará a cierto punto en el que sacaré toda mi fuerza y seré bastante poderoso. Tan poderoso que tendrán que destruirme. No puedo, de verdad. Muy bien, hace la adelantada. ¿También se las ha adelantado al otro o no? Aprovecho porque sí le hago más daño. Bueno, mierda esa. Por eso le pongo daño ahí. Oh, no, se ha recuperado. ¿Vas a llamar a otro pibe? Madre mía, no para de llamar a pibes. A ver, está claro que hay que hacer focus a este tío para que no te invoque más. Pero bueno. Pum, vaya. Ya está muerto. Da igual, sí. A cualquiera que le pegue el pollo se muere. Pero voy a meter solo a ese que tiene ruptura. Oh, no, no lo he matado. ¡Ah! El fuego. De verdad que los mismos caballeros no han podido contra esta gente, si son muy débiles. No puedes ayudarle. He hecho una misión y no se puede ayudar. Sí. De pronto deja de hablar. Puede que esté agotado o esperando a que se marche. Vale, pero me voy a ir por aquí. Now they finally show their face. Did the Master Diviner fail to foresee this? Be careful, benefactors. Lo sabía. The disciples of Sanctus Medicus worship Yaoship, the Plague's author, the greatest enemy of the Xianzhou. The Alliance has been trying to root out their secret organization for millennia. It's no coincidence that... Bueno, no coincide que esté en este momento. O sea, es que quiero explorarlo absolutamente todo, ¿vale? Por eso me estoy bajando por aquí. Antes de ir por ese lado. Para explorarlo todo y hacer todas las cosas. Enemigo mono poderoso. Vale, vamos a ir por aquí. No me digas que por aquí hay más. Hostia, este sitio es enorme. Vale, a ver. ¿Cómo se hacían estos puzzles? Ok. Ok. Aquí no podemos poner, aquí tampoco. Si lo pillo aquí muevo estos. Pero si muevo esto aquí, hago así. Y ahora muevo este. Pero si ahora cojo este, puedo moverlo aquí. Así. Ah. Vale. Tengo que coger esto, ponerlo aquí, esto, ponerlo aquí y ya está. Pero al revés. O sea, este no tiene que estar aquí.
Ah, y quiero solucionar este. Ahora. Sencillito, a la primera gente. Ay, venga, va, llévame al sitio. O sea, es que por aquí hay más para ir. O sea, hay más zona. A ver, podría ir... A ver. Lo que podría hacer es full historia. Y luego yo ya completarme... o sea, completarme lo que son estos desafíos de aquí, ¿sabes? En plan de... Matar a este enemigo poderoso. Hacer estos puzzles. Hacer no sé qué, ¿sabes? Hacer esas cosas. Yo ya luego... Podría hacer eso, la verdad. Voy a matar a este. Porque me cae mal. Tampoco... No se lo quedan. No he mirado a estos enemigos. No se lo quedan. O sea, esta gente no se lo queda. No sale aquí. No, musiquita, ¿eh? You took the bait. Time for a buzz. Espérate. This is double speed. You don't look so good. Ese se muere. Lance at the ready. Preguntaréis, ¿cómo sabes que se muere? Me queda muy poca vida, la verdad. O sea, le va a picar el efecto de dodge y se va a morir. Este también se va a morir. Por el daño de ruptura y demás. Y bueno, también porque ha sido un daño crítico, así que... More enemy. Time for a buzz. O sea, le he enviado a Cuenca a este. Le he enviado a Cuenca con el daño de ruptura. I'm on guard. Vale. Ya solo queda este, que este ya sí que no invoca. Sencillito. Enemigos fáciles de matar. You took the bait. La verdad, bastante sencillos. No se ha muerto. ¿Se morirá ahora? No. Au. Mete electrocución cada vez que ataca. No. Hay que tenerlo en cuenta. Se mete dos cada vez. Ámbar Gliss de la inmortalidad. Eso creo que es una cosa nueva. Vale, pues yo ya exploraré toda esta puta mierda, la verdad. Este es... Pues no. O sea, bueno, materiales y todo eso son normales. Bueno, ya leí yo todo esto. Vamos a ir full historia. Y ya cogeré yo luego mañana, por ejemplo, y me pasaré todo eso. O sea, los puzzles y demás. Tenemos que ir para allá. Aquí hay otro puzzle y por aquí hay más zonas. ¡Du fuego! Que si quiero explorar. Explorar, perdón. Si quiero moverme con libertad, mejor me elimino a la gente. Apoyo. Mueres. Y te mueres. Rapidito. La verdad que bastante sencillo. Muchos enemigos ahí. Vale. Hay una lluvia de esas. Por aquí arriba hay un enemigo poderoso. Que imagino que luego... O sea, es que... Otra cosa no, pero por lo menos moverme para ver todo lo que hay y demás. Y es como no puedes entrar a esta zona, ver una zona accesible. Ok, pues imagino que por ahí no podré ir. No está programado para ello, la verdad. Y un enemigo. Toma, pídeme eso, papá. Pana. Madre del amor hermoso. Vale, meter a este que tiene Quantum. Creo que con 3 no se va a morir. Pero con 4 a lo mejor sí. Sí. 10.000 de daño. Bastante bien, la verdad. Ponete.
Y a tu casa. ¡Pam! Me encanta. Get it now? That's the power of the Cloud Knights. Por aquí hay más. Por aquí también hay más cosas. Por donde no hemos ido. Ah, por aquí se subiría por ahí. Vale. Aquí está la bajada esa. Vamos a ir por ahí. A lo mejor tenemos que ir por ahí porque está... Exacto, este sitio está cerrado. Pero hay un cofre. Wow. Look at that. ¿Qué te cuentas, Pan? Un gemido de dolor en medio del devastado campo de batalla llama su atención. Rainbow's blessing. You're not disciples of Sanctus Medicus. No, la verdad es que no. Moving around. Let's see if there's a way to help you recover faster. Sentirse por la atención Come on, médica. take this. It'll help. Dispositivo de primeros auxilios, yo creo que pega más con esto, ¿no? Toma. Busques medicina para sus heridas en tu bolsa y le aplicas una gota en la boca. Por un momento te preocupa que la medicina para humanos comunes y corrientes no funcione con las razas de larga vida. El Nimbo Caballero intenta apoyarse para ponerse de pie. Pero cae estrepitosamente. Thank you. All of you. I feel... Thank goodness you're here. The garrison is up ahead. Are you heading there now? I'll wait there for you. Objeto conseguido. Toma un puntito a la moral. Una cosa es que tiene voz femenina y el modelo es como bastante claramente de hombre. Es como, podrían haber hecho dos modelos, uno femenino y otro masculino y ya está, aunque sean exactamente el mismo. Detalles, cosas. Un pollo. Me pillas esto. Lo quiero cargar al puto perro antes, tú. Vale, bueno, sí, ya estamos. Listo para sentencia. Y si hago así, pues creo que más, la verdad. Tú te curas, yo te recuperas. Tú también. Cárgame este. No, le cambió esto. Se murió, adelanta las acciones. Fuera. Y fuera. Qué fácil es este juego, ¿eh? Get it now? That's the power of the Cloud Knights. Vale, esto aquí que no lo voy a hacer. Ya haré todas estas cosas. ¿Tú qué? ¿Tú quieres... ¿Quieres canela en rama, eh? ¿Dónde quieres? Mira, ¡pum! No sé dónde debería ser esto. No. Vale. Qué problema. A ver, hay uno que es de Quantum. Ah, no, son dos de Quantum. Vale, bueno. Pues matemos. Se va a morir, ¿verdad? Sí. Pero bien. Ah, bien atacado. Nice. Creo que llaman cuando les tienen la mitad de la vida. ¿Puede ser? Bueno, no, antes unos me han llamado full vida, así que... A tope. Con bastante más vida, así que yo qué sé. Nice. Let's do it again when you're leveled up. Una pinta de que eso es donde nos vamos a enfrentar al jefe final. Pero aquí también hay mierdas, ¿no? Vale, pero tiene pinta de que aquí hay... O sea, no va a haber enemigos y va a haber un cofre para coger y ya está. Echad de menos esto, ¿eh? El moverme por escenarios y coger cosas. O no, o simplemente es para conectar con otra zona. Mira, aquí hay un cofre. Pues ya que no está aquí, no lo llevo. Is that it? Stingy chest. Qué gamer sassy tenemos con Silver Wolf. Pero super sassy.
Vale, esta es la zona segura. Ok. Por aquí arriba nada, eso está bloqueado y nada, hay que venir aquí. Cinematic. Who goes there? Show yourselves. ¿Qué pasa, máquina? It's you. Quickly, in here. It's dangerous outside. A ver. Si hemos venido, sabemos que You fuera es peligroso. recognize us? Are you not the general's guests? Sí, somos los amigos de Diviner Juan, sus prophesied primos. your arrival. We were ordered to wait for you under any circumstances. Usano está aquí. Yes, the Master Diviner ordered us to remain stationed here and went to scout ahead. They're saying the disciples of Sanctus Medicus have returned. Sí, me topa con su jefa, la verdad. The Master Diviner said the knights weren't to move out until you arrived. Please wait in the camp. We'll decide on our next steps once the Master Diviner returns. Me topé con su jefa. That the Cloud Knights Me intentó received envenenar, orders pero como not soy muy to fuerte. advance is a Me envenenó, bad pero soy muy sign. fuerte. No me mató. The disciples of Sanctus Medicus. I've heard the name before. If memory serves, they're an underground sect of the Abundance that's said to have lain dormant. The Stellaron has certainly caused Abundance-like abnormalities. Is that what motivated the disciples to come out of the shadows? No. The Knight's main force remains intact. Something must have happened. Something we're not aware of. Good idea. Why don't you take a look around, benefactors? My feet. Pingyun, no haces nunca nada. Uy, mira cómo mira las cometas. Tiene algunos juguetes, más vale que así sea. A ver, ¿qué te cuentas? You talked with these disciples, benefactor? Aún no. Why would they betray the Luofu? No lo entiendes. A ver, sí que has hablado con ellos. O sea, te infiltraste y demás y estuviste hablando con la jefa. Seguramente toda esta peña aquí tenga cosas interesantes que contarte. Como este libro de aquí. Seguramente sea súper interesante. Pero que flipas de interesante. ¿Qué te cuentas? La cara de este mismo caballero está muy pálida. Cuando te acercas te saluda inclinando la cabeza. Forgive me for being brief. Warfare is a dangerous business. There's no time for idle chat. War never changes. We took Cuéntame over la this situación. place a few hours ago under the Master Diviner's command. It was only afterwards that we learned our enemies were none other than the disciples of Sanctus Medicus. La hacedora de So plagas. everything was going as planned. O sea, ¿cómo llaman Sorcerers of a, the disciples and the a la fantastic vía que te creatures cura, who que es la de commanded were no abundancia, match for us. la hacedora de plagas? O sea, es bastante duro, porque bueno, al fin y al cabo, o sea, que te den la inmortalidad no es una plaga per se, o sea, que no puedan morir. Ahora ya va, y parece ser que ya va a WhatsApp. Hasta caído un rato. ¿Sabes? Es como por todo, bueno, por todo el tema de lo que ha hecho y demás. Y en fin, cosas. Bueno, y que hacen los discípulos de Mara ahora con todo esto. Es como, pues, está bastante. Todo iba según el plan, ni los demonios ni las criaturas fantásticas de los discípulos serán rivales para nosotros. After a while, our comrades suddenly started. ¿Fueron poseídos por Mara? What Sanctus met? The greatest fear of the Xianzhou people is succumbing to our Mara-struck form around others. To do so means that we have given up on being human, lost to the abomination sleeping in our immortal Claro. blood. Es que violated the es lo que iba a rainbow decir, o sea, yo promises. creo que, o sea, esta enfermedad de aquí, o sea, esta enfermedad, o sea, esto de que mutan y tal, lo de Amara, es gente que tiene, que proviene de aquí, que es de aquí, que lo que lo he dicho, que tiene su sangre. Porque a nosotros no nos han afectado y lo han intentado, pero no ha surgido efecto. No, de lo que me da a mí a entender que solo afecta a la gente de aquí. What the disciples of Sanctus Medicus did are despicable acts that every Alliance resident detests. I swear to the Arbiter that I will avenge my comrades. Bueno, y claro, y estos veneran al león de la cacería, que lo llaman el señor arquero, básicamente porque es capaz de destrozar esto. Por eso lo veneran ahora. Porque por la historia que nos ha contado ha sido capaz de poder romper esto.
de ponerle fin al ciclo. Un mismo caballero está parado junto al prisionero. Después de explicarle quién eres y demostrar el orden general, da un paso al costado. Fine. But I must be present the whole way through. Sí, sí, lo que tú quieras. Finally, someone to talk to. These Cloud Knights are so Sobre el Esteraron. shining seed. I've seen it. So beautiful. Una voz que te habla. Do you still remember Cocolia? Claro. The master said we could Le inject hablaba una new voz. life into the ambrosial arbor with it. I didn't believe. We tried many methods, spending multiple lifetimes of short life species. Yet, but look upon it now. A lo mejor tengo que seguir poniendo esto, pero... Only the power of an eon can recreate the miracle. Yes. Yes. So, you witnessed it too? In the Befall era, so far in the past that even long-life species cannot recall. Sanctus Medicus, the Abundance, gifted the ambrosial arbor to the Xianzhou Luofu. With that sacred tree, humanity realized many miracles. But that devilish archer ruined everything. They twisted right and wrong and erased Sanctus Medicus's You've seen the fantastic. Shut it, rambling rodent. O sea, a ver, si estos antes adoraban al León de la Abundancia y les hicieron inmortales y toda la puta pesca, ¿por qué no les dio también el rollo de...? Porque claro, o sea, todo esto ocurrió y dejaron de hablarlo porque, según nos han contado, y que yo recuerde, a lo mejor me equivoco, es porque se empezaron a agotarse los recursos. Entonces se llevaba parda con ello. Y por eso dejaron de... ya no quieren nada de ser inmortales. Creo que era por algo de eso. What did we do? We cured our kin. It must hurt you, scum. If the order of... Oh, you don't understand. A short-life species couldn't understand. Mara struck? Bah! It's a second life. I see a desire for power in your eyes. This life is too short for you. No sabes que tengo 2000 años. Y tengo el poder de un Esteraron ahora mismo dentro de mi ser. I can help you. Don't listen. We're just having fun, sir. Without the blessing of the abundance, you short-life species would never be. No tengo más preguntas, camarada. Master Diviner, you're back. Ahí está. Esto va a ser de Electric, no, de Quantum y de conservación. I have kept you waiting, but the deceit of the disciples is laid bare to me. Uno de los visitantes que eran los discípulos de santos médicos. Apologies. To avoid dissemination of intelligence, the General and I kept the involvement of... It is a clandestine organization that seeks to overthrow the Alliance. Before the Stellaron disaster, the disciples have remained Fueron veiled in ellos. shadow for years. No mi querida Kafka. Their emergence reflects their intricate connection to this calamity. The conflict is difficult, Master Diviner, but you have led your forces from the front lines and beyond in pursuit of the enemy. Admirable work. Hardly. A diviner must acquire first-hand knowledge in order to calculate the future. Collecting intelligence in this way assists... Wait. What's all this about a difficult conflict? The disciples of Sanctus Medicus have been scheming... Es hora de unirnos, ¿verdad? Sharp as always. I knew we'd spent too long around the Master Diviner. Now we're predicting the future. March, no tiene ni puto sentido lo que acabas de decir, pero bueno. Guess. What are we up to this time? Could it be heading No. to the front lines? Leading the Cloud Knight charge? Well, try this on for size. Nope. I can't stand any more of this. Bueno, pues te vuelves al Go there. putísimo barco, a nuestro putísimo tren y te quedas ahí, pava. O sea, que de verdad que eres pesadísima. Tráeme al chino. Tráeme al chino que tiene unas ganas de pegarse con Blade que flipas. Tráeme al chino, por favor. Tráeme al putísimo chino. Ya está. Who said you'd be heading to the battlefield? Tú, ella lo ha dicho. We're not? Jing Yuan's orders. He said that the value of unexpected guests lies in the unexpected.
The Cloud Knight's assault was to demonstrate. Please, come with me. Espérate, After full receiving ore. the Ambrosial Arbor, the Alchemy Commission was once the Lawfu's most vital commission. After all, it was they who changed the Xianzhou natives into long-life species. But in the end, the alchemists grew discontented and began to obsess over the manipulation of life. Research into the Arbor poisoned their minds. The more they pursued it, the more they longed for it. Bueno, claro, a lo mejor también es por esto. Pero esta zona como que se me laguea un poco, la verdad. Creo que es por todo el efecto de partículas que tiene. Bueno, y también es verdad porque lo de la bata pues también consume bastante. De todas maneras, que tengo yo? Tengo por aquí algo... Tampoco tengo las opciones gráficas... Bastante locura. Mira, la cámara... No, pues es que para bajarlo a uno lo dejo así. Sé que para qué. O puede ser cosa del disco. Un segundo. Niña, ¿se mueve ya o qué? Vaya, no me ha dado tiempo a romper el jarrón. Morning bells chime in a dream. Evening mist gathers around me. Do you see that? La verdad es que sí, es bastante grande para no verlo. What huge elixir crucibles. There's still smoke coming out of them. This is where the alchemists practiced the way of immortality in ancient times. They erected elixir crucibles here to absorb the power of the arbor, turning fantasy into reality. An elegant name, but as far as the art of war is concerned, it's a death trap. As long as the crucibles are lit and the smoke continues to linger. This is why the Cloud Knights lost control and became... Indeed. The disciples of Sanctus Medicus infuse the smoke that permeates this delve with medicinal pellets that elicit Mara. Déjame adivinar. Tenemos que ir nosotros a apagar eso porque, claro, a nosotros no nos afecta. Unless the Cloud Knights were able to march with their breath held, they would be doomed to fall into disarray. Moreover, no one can know whether their comrade was about to be stricken with Mara. The Cloud Knights' first assault was just a cover. You're using the main army to attract the enemy's attention, while we douse the elixir crucible. Exacto. The Precisely. disciples of Sanctus Medicus renounced their century of secrecy and chose to reveal themselves, meaning they feel confident of victory. But no matter how well prepared they may be, their focus has always been the Cloud Knights. ¿Por qué no lo intentan con los rapsodianos y los Viadra? Nah. Porque uno no puede afectarnos, básicamente. Indeed. This demonic vapor is a weapon. The Ambrosial Arbor is taboo for the Lawfu, and the Xianzhou alliance has always been fiercely independent. The disciples of Sanctus Medicus could never have guessed that the general would seek outside help. They won't A be ver, prepared no against lo short-lived buscó él. species. Aparecimos nosotros porque llegó mi mamá Kafka y nos dijo: buenas. Llegó y como: hi, Kafka here. Y moje veagas un poquito y nos dijo: bueno, quiero que hagáis un cambio de destino. Y aquí estamos. Is this what General Jing Yuan meant by unexpected gift? I wouldn't hazard a guess. All I can say is that the predictions of the Stellaron hunters were more accurate than mine. The future that Kafka seeks is becoming reality, one step at a time. Este es el único camino. No quiero actuar según sus predicciones. Vamos a ser un poco fuera de... Oh, no. I do not wish to be their puppet either. In any case, we do not walk alone and unhindered on our paths.
Our choices define us and influence others. The duty of the Master Diviner is to bring luck and avoid misfortune. I don't want to return to the matter at hand. Only you can douse the elixir crucibles without Pues habrá que being hacerlo, ¿no? harmed by them. What say you? Fine. I didn't hear a please, but seeing as we do kinda have superpowers around here, Mr. Yang, what do you think? I will Pa'lante. come at once when the smoke dissipates. You won't be left. Bueno, no nos deja nuestro suerte. Muchas gracias. Loli de 200 años. Continuemos hacia bingo. A ver si por aquí hay un huequecito que no hemos visto. ¡Ajá! Te esquivé, máquina. No sé si hay que ir por aquí. No, creo que hay que ir por este lado. Pero bueno, ya de paso, pues venimos por aquí, pillamos ese TP, ya tenemos esa zona para mañana hacer cosas y tal. ¡Ay, qué bien! Me bajo una plataformita, qué rico. Cofre. Si lo bueno que hay en cofres y todo esto es que me dan lo de las saetas de mierda para poder coger cosas en la tienda. Solo lo quiero por eso. Vale, por aquí hay una salida. Altar de las plegarias a Long. Hostia, ese es nuevo sitio. Vale, vale, ok. Ok. Hay otro escenario más, que es ese. Se va por ahí. Ok. Ok. Vamos a dar los TP a... aquí. Porque no he desbloqueado ese sitio porque soy tonto. Espérate, por ahí. Hostia, por aquí hay más cosas para ver. Vamos para allá. O sea, ya que estoy, aprovecho y lo dejo ya todo visto. Vale, no me deja pasar el pibe este, ¿no? Lo siento, no es de mi intención interrumpir a los distinguidos invitados de general, pero hay señales de peligro más adelante. Por su seguridad permanezcan en las áreas custodiadas por los mismos caballeros. Compañero, soy muy fuerte. Posiblemente soy 20 veces más fuerte que tú. Bueno, 20 es poco. 200. Yo creo que 200, sí. Déjame pasar, por favor. Ahí, súper amablemente. Bueno, vamos para allá, Loli. I feel like even though long life species get to live forever, they aren't so different from us short life species when it comes to worries and suffering. Ajá. Pero, Marzos, es que tú también vives mucho. O sea, me refiero, has vivido mucho tiempo en el hielo, entonces has vivido mucho, la verdad. Voy a meterme esto. Voy a meterme esto y hacer ¡paf! Wait, Miss Ting-Yun, why are you still here? You're too close to the crucible. Es verdad, porque estás aquí, Ting-Yun. Te vas a volver loca. Te vas a volver loca, compañera. Ya está. Te vas a volver loca. Miss Ting-Yun. Go back. We can explain to the general. There's really no need. I've spent my years traveling the universe. No, si joven pareces. Ya, tendrás 20 y pico años. Tienes una apariencia de 20 y pico años, aunque tenga 300, pero bueno. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso me ha dejado un poco roto, ¿eh? Eso me ha dejado un poco roto. Bueno, vamos a apagar el humito. El botafumeiro este. Debe agitarse poco a poco y el humo se esfuma. Madre mía. Hamburgas. Hay dos. No puedo matar a los dos. Sí que puedo porque tengo el ulti. Jejejeje. Un pollazo. Suena un poco mal, pero
Es que es la verdad, ha sido un Can I have pollazo. fun with time for a buzz? No, invocó un perrito. I'm on guard. No se murió. No more playing nice. Muérete. Au. More enemies. Vamos a ver si matamos a este. Mira, un pica. Pero no se va a morir. Va a invocar a otro, ¿verdad? Ah, no, no he invocado. Nice. Lance ablaze. Lance forward. ¡Boom! You took time for a buzz. Vale. Tend your wounds. A tu casa. No. Ah, no lo ha hecho. No se murió. Can I have fun? Se murió. Bien. A ver, Tingyun se va a volver loca. Y vamos a tener que matarla. Qué lástima. Me caía muy bien como support. Boom. Era un buen support, la verdad. Wanna see what I can do? You took the bait. Mírate esto. Toma pollazo. Time Tú for te a buzz. mueres. No more playing nice. Vaya, resucitado. Esto no estaba dentro de mis planes. Lance at the ready. Pero bueno, te puedo tirar. Ay, no se murió. Que ha sido un número que picúa. 2442. Ni queriendo, la verdad. Me equivoqué de botón. Le di al 3 en vez de a la E. Cachis. Otro botafumeiro fuera. Me quedó en vez de tener un uso de crisol que estaba frío. Apaga eso, ¿por qué no lo encendiste? Ah, yo qué sé. Pensé que tenía que apagarlo. Pensé que estaba de este. Sí, yo qué sé, déjame. Madre mía, ya no de enemigos, qué pesados. Lance Estos son los de ablaze. fuego. No, estos son los de fuego. Lance forward. Pues voy a romper al tonto este. This is double speed. No more playing nice. 17% aumenta la velocidad porque se ha roto. You took the bait. Time for a buzz. Need a doctor? Y otra vez. This time. ¡Oh! Acción adelantada. Si esta empieza a encadenar roturas, tienes el bufo de velocidad todo el rato. Es un solo 17%, pero tío, es un 17%. O sea, está bien. O sea, 17% de lo que tiene, ¿sabes? Si un 10% ya es 11, es 12 casi. Más de velocidad. O sea, es que es tontería. Creo que voy a meterle la espada de la Nimbo Caballera. A este. No more playing nice. Eso y que con eso pilla el bufo de los otros. De la constelación esta. Para tener más... ¿Dónde deja el mando del aire? Ah, está aquí. Joder, me he tenido que alejar mucho. Pido disculpas. Pido disculpas. No quería atacar a ese. Wanna see what I can do? Vale, te mueres ya. Vaya, le has hecho daño. Take this. Surprise Phoenix. Mueres. Que cura aquí a mi compañera Silverwolf. Let me tend your wounds. Vamos a curarla. Good as new. You're not going anywhere. Y ya está. Bastante facilito este juego. Get it now? And that's the power of the Cloud Knights. Apagamos el botafumeiro este. Y ya está. Yay, we did it! Can't see the smoke anymore. Nuevo enemigo. Excellent. I'll lead my troops to the rendezvous. Uy. Está un poco malita esta también, ¿eh?
¿Puedo dispararte o no hay ya directo? La verdad es que era muy sencillo. Ha trascendido la humanidad, yoyos. No, porque lo vi el futuro. The General and I knew that the disciples of Sanctus Medicus must be hiding in the Alchemy Commission. However, without evidence, we couldn't bring charges before the commissions. Eres la pava que puede ver literalmente el futuro. Yo creo, o sea, a no ser que... Porque hasta ahora no nos han mostrado de que el futuro sea algo incierto y muy complicado de predecir hasta cierto punto. ¿Sabes? Que hayan tantos posibles vertientes que sea difícil de predecir, que puedas predecir más o menos el futuro y las cosas que puedan ocurrir. Es, por ahora, por lo que ha parecido, es en plan de que lo que decía... O sea, a ver, también es verdad que lo ha hecho, ¿no? O sea, han dicho como que Kafka ha predicho mejor el futuro que ella. Entonces, como que te da a entender ello, pero tampoco ha sido un plan, es como... Pero bueno, ok. Tomo que sí. Que es como, el futuro es eso. Resurrecting the ambrosial arbor, striking down our people with Mara. The Ten Lords Commission will address these transgressions during your crimes. If I am guilty, then all of our Xianzhou ancestors are also guilty. They were the ones who accepted the blessings of the abundance. The disciples of Sanctus Medicus are only walking on the road our ancestors once took. Claro, trascender a la humanidad, yo-yo. Eso es una yo-yo reference. We controlled the stellar seas, and none could stand in our way. Everyone could become celestial and shift form at will. How far the Xianzhou has fallen. We consent to be commanded by the devilish archer. Suffer continuously at the hands of the denizens of abundance. And the Ten Lords Commission even forces us to give. Ay, no sois inmortales porque estáis muriendo. A lo mejor son solo inmortales en tiempo, de longevidad y ya está. O sea, inmortalidad, que no mueres por tiempo. O sea, la única manera de matarte es que te maten. Forgive me for thinking you might have harbored some profound Madre mía, cómo se lo has explicado, ¿eh? Yours is the same old talk of those who seek power and give up on their humanity. Our Xianzhou ancestors fought side by side with the Arbiter, laid waste to the Arbor, and established the Ten Lords Commission to lay down the lines between life and death. Celestials? There are no Celestials on the Xianzhou. The divine miracles of the abundance, the manipulation of life and death. Your deeds... I have nothing to say to you, Master Diviner. You have already made your decision. You have discarded power. A most foolish choice. Es una paga que puede ver el futuro. Yo creo que tiene poder suficiente, ¿no? Master Diviner, allow me to show you what the Celestials were capable of. This combat needs optimizing. Creo que te voy a enseñar yo lo que es poder. Ay, coño, este es el... Digo, ¿por qué puedo elegir? Porque primero lanzaba este. Este me cae peor. ¿Mato este? Mato este. Te vas fuera. ¡Wow! ¡Qué dolor! ¿Te mueres por Quantum? Te mueres por Quantum. Madre mía. Luego la curita la pobre sido de golf que se muere.
Buah, el dupe de que se pega a un enemigo que está... ¿Cómo que tú eres de vida físico? Me voy a poner las botas. El bufo ese es Jesucristo, ¿eh? Bueno, creo que voy a pegar a este antes. Vale, voy a romper a este también. Si me lo permite la señora, ¿vale? Me voy a cargar a este, ¿vale? O sea, uno menos, por corto se va a morir por tal. Japa, ¿qué coño es eso? Usa habilidades que disipen... Joder, no me da tiempo. Que disipen los estados negativos. Vale. O sea, se ha metido Japa. ¿Qué coño es eso, mierda? Ah, no, no, es como nada. Nos han metido un debufo a nosotros. Retorno de plana. Los PVs máximos que se pueden generar se reducen un 30%. Ok. 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 O sea, creo que tengo esa vida, pero he perdido cosas. O sea, no puedo regenerarla más. Ah, no puedo regenerarla más de esa. Ok. Toma. Toma golpe crítico. Máquina. Claro, y la única que me quita mierdas es Natasha y no la tengo puesta. Me metes intemperie, Toma. Y ahora ya puedes. Vale, se va a cabo de un rato. Ok. Uf, no lo vi, Pues muy bien. Lanza estación de plana negro en la siguiente turno. Ok. Entre Quantum. De lejos. Ni queriendo. Toma, aguanta un pollo. Ni queriéndolo, tú. Me va a tocar y se va a morir por la tremendísima hostia de Quantum que se lleva. 50.000. ¿Ella? ¿Quién es ella? La pava que pienso reventarle en la cabeza ahora mismo. La voz de... ¿Quién nos dio? Él. No, bueno, que nos dio el Stellaron. No sabemos quién es. ¿Qué te dijo? ¿Quién te dio el Stellaron? Antidia. Devastadora, tienes que hacer lo mismo. Ahora, rápido. Devastadora. ¡Toma! Y mira, ya, es una traidora, estaba claro. ¿Cómo no cambia la voz, Me estás obligando a intervenir. Me resisto a desobedecer mi de destrucción. It would seem the time has come for other means of dismantling the Xianzhou from within. Vaya, era mana todo este tiempo. What a shame. It would have been nice to observe for a little longer. You received the gift of abundance. Surely you can stand the blessing. Tiene la voz de león de... ¡Toma! Lo tenía ahí a todos ratos. Voz de señora que tal. Están estos pibes aquí. La legión esta. No, creo que le han poseído. Yo no he perdido nada. ¿Tú has perdido algo, Fusan? Yo estoy tranquilo. Yo estoy de putísima pana. Yo estoy muy de pana, porque ahora mismo se me acaba de congelar el esto. Yo no sé cómo... Yo estoy de pana. Yo estoy bien, yo estoy chill. A ver, este es uno de los spoilers que me había comido de que la pava está como que tal. Entonces como que no me afecta tanto como podía haber sido. Pero cuando digo de que estoy chill y tal, es que... Bueno, me refiero...
Es como, no sé, es que como que este juego no me lo tomo a la historia como súper serio de todo esto, porque pues, estás todo el puto rato guaseando con el prota, pero bueno, con la protagonista, y es un poco como... El disco duro me está haciendo cosas raras ahora mismo. El disco duro está ahí un poco... Uy, ¿por qué tengo? ¿Por qué está ocupando? No entiendo. Porque tengo el disco. Joder, otra vez me está... Tengo... No puede ser esto, tío. No me gusta absolutamente nada de que ahora mismo mi disco esté tan ocupado. No entiendo. Ah, no tengo puntos. No puedo eso. No entiendo por qué. Es que estoy seguro de que ahora cierro el juego. Ahí no tengo. Estoy mal de puntos, Me equivoqué, no tenía que haber hecho esto. Y se muere. Yo creo que cada vez que pega el petardazo ese de que va lento. Pues bueno, no, pues madre mía, esos tienen que ser poderosos, ¿no? Pues muy bien por ellos. Como el general. My apologies for leaving so soon, but I haven't thought. I'm sure my friends here will be happy to. I'm on guard. Espérate, voy a mirar si de verdad es eso lo que estoy pensando. No, está en Windows. No. Just get on with it. A ver si me cargo. A ver si le rompo a este. ¡Otro Quantum! ¡Pof! Bastante bien, la verdad. No se va a morir. ¡Ah! El enredo. ¿Se lo va a cambiar? ¡Oh! No se lo ha cambiado. Guay, perfecto. Le volvió a meter la misma. Bueno, ¿te puedes morir ya o qué? Se muere el tío. Voy a este. Que se muera ya. Vale. Pues ahora cuando acabe esto voy a cerrar el juego, voy a volver a abrir a ver si con eso se va. O sea, porque solamente sea eso. Que no... Señor Yang.
The flame we witnessed claimed to be Lord Ravager Fantilia, a name I've heard other nameless speak of in the past. She's one of 7 Lord Ravagers who serve Nanook, and finds pleasure in witnessing the self-destruction of mortals. She's led countless. Eso me queda claro. Ting Yun had long since fallen under the Lord Ravager's Puede ser, que sea así. I don't believe so. Fantilia revels in watching a corrupted mind eating away its host from inside out, until the obliteration of both, but there was no indication that Ting Yun had been misguided or manipulated. It's possible that the Ting Yun we knew wasn't her true self, but Entonces Ting Yun. You're saying that the real Ting Yun is still... I'm sorry, March. I can't say with any certainty where the real Ting Yun may be, or at what point she was replaced by the imposter. Without knowing where the body vanished to, it'll be tough. At this point, it's all just conjecture and hope. But if that body belonged to the real Ting Yun, it does raise the question of why Fantilia would go to such lengths to destroy any evidence of her. I believe this to be Fantilia's goal, to sow seeds of doubt among us. It's clear that the sudden resurgence of the disciples of Sanctus Medicus is all connected to the Lord Ravager. Pretending to be a Xianzhou citizen? Planting a stellar rock. Fantilia is aiming for the ambrosial arbor. If she succeeds, the Luofu will be deprived of its roots, making its destruction all too easy. We must stop her. We need to take a star skiff to Scale Gorge Waterscape. The ambrosial arbor can be sealed from that delve. Vale, voy a mirar eso. Que sí, que sí. Ahora voy. Voy a coger el logro. Y voy a hacer el juego y voy a mirar eso porque me está... O sea, me está fastidiando porque esto no me pasaba antes. Y no me pasa siempre. O sea, a ver... He cerrado el juego. Y se ha ido todo. O sea, absolutamente se ha vuelto esto. Como no sé. Ya voy a verlo. O sea, es un poco extraño lo que ocurre. Yo creo que es cuando pega los petardazos de que se para el... Que se generan errores, se generan logs y demás cuando se ve el juego. Y cuando lo cierras como que se va. No sé, algo así me da a mí la sensación. Una caca, la verdad. Todo esto me ocurre a partir del disco duro este. Literalmente. Bueno. No pasa nada. Voy a bajar el aire. Ya ha vuelto. Tengo que mirarlo. Es que es raro. Me estaba volviendo a contar lo mismo. Porque me ha salido y no hay audio. Yo creo que es eso. Creo que es las otras veces que... No sé. La verdad. Pero bueno. ¿Ya hay sonido? Bueno, venga, vamos a continuar. Me olvidaré de ello. Si no resulta luego un problema, pues... Bueno, en verdad es que es un problema. Porque como se ocupa entero, el disco duro me dice: tu ordenador va lento porque se ha ocupado todo. No entiendo por qué. Una organización con forma de simio ha aparecido cerca de la comisión de alquimistas. Se está muy cerca por el episodio fuera de final cuando en 9 días será una verdadera catástrofe médica. Ok. O sea, hay sonidos que no se escuchan. Por ejemplo, este no se escucha. Esto tampoco se escucha. La verdad es que me fastidia mucho que ocurra eso. No es coña. Me da bastante rabia. La verdad. Lo del disco duro este es un tema.
Y yo no puedo instalar cosas aquí. We need to take a star skiff to Scale Gorge Waterscape. The ambrosial arbor can be sealed from that delve. Let's make haste. Y otra vez se está llamando. Bueno, ya lo miraré. Ahora luego. Bueno, tampoco voy a estar mucho más. Se está haciendo ya tarde. La verdad, se está haciendo tarde. Y... aunque sea un directo corto, debería dejarlo ya. Aquí. O sea, debería dejarlo ya porque tengo que ir. Estoy cansado y todo, voy a dormir. Bueno, vamos a hacer esto y ya. Y lo dejo. De verdad, podía ser medio ya. Had the audacity to carry out her nefarious plans right under our noses. What worries me more is just how many more antimatter saboteurs are at large. It all happened so suddenly. But looking back, I think Mr. Yang was right. Since she was an Amicastor dispatched by the Skyfaring Commission, it's evident that there must indeed be a person with her name in the commission. As for the Ting Yun who accompanied us all that way, it's like what Mr. Yang said. It is a delve governed by the Vidyadhara. Supposedly an ancient oceanic region transferred after the ambrosial arbor was broken in two during the war, its roots were left gnarled. The Alliance decided to seal the arbor within Scale Gorge Waterscape, entrust it to the High Elders of the Vidyadhara, and rely on the... It has been so long. No one knows whether the seal remains, even if it does. I reported the current situation to the seat of he made no further contact after we communicated at the Matrix of Prescience. The situation stands on the edge of a press. Vamos. Vamos para allá. Hace poco. ¡Ojo! Que ahora vamos con estos. You're pretty familiar with this place. Yep, it's the Alchemy Commission. No wonder we were getting those military broadcasts on the way over. Something about the Cloud Knights gathering. It's been such a long journey, but now we're finally gonna meet some Cloud Knights. I'll be back with my unit. I didn't lie to you, right? I told you I'd bring you somewhere safe, and I did. Though, we did take a bit of a detour. Before I arrived in Starskiff Haven, I had a diviner read my fortune for the journey ahead. He told me not to be concerned with the destination, but to seize my Meaning? Meaning, thank you, miss. Oh, okay. Well, I'm gonna go report to the nearest captain. You guys can hang around here, but don't run off too far. There'll be Cloud Knights coming to escort you back soon. Pues a lo mejor tenemos que acabar esto. Porque si no, no puedo explorar yo el mapa. Los niveles nos invitaron a ir con ellos. Los crisores de tierra son muy grandes. Fallo de enviar el mensaje. ¿Cómo que fallan siempre los mensajes, The messages never get sent. I wonder what's happening with those three. The Cloud Knights seem to be gathering for the Stellaron disaster. But why did Kafka want us to come here? What happened to them? I've delayed for too long. Malo a la gente del mercado para entender la situación. I heard the Starskiff connections are being reinstated. Good news from the front lines. The disciples over at Eve Mist
The disciples of Sanctus Medicus started a rebellion in the Alchemy Commission. We will send someone to escort you back. Lunatics, all of them. You saw the Ambrosial Arbor, I assume? The Arbor's resurrection is connected to the Disciples' rebellion. How did the others get drawn into all this? Porque es lo que hay. You must be talking about the General's... Oh, what a coincidence. They left with the Master Diviner not long ago. And it's all thanks to their... I received the good news from the front lines. Strange. You seem oddly familiar to me. Es que soy un esto de los dragones. ¿Sabes? Aún no me he transformado en un dragón. Estoy chiquito, pero vamos. The master must have failed to just you wait. Bueno, vale, ok. Ya veo, esto no se me quita lo opcional. You haven't been back home for a long... As home draws nearer, so our feelings grow. Do you want to leave? The Cloud Knights will soon check our identities. I have somewhere else to be. I've tarried here. Where are you? I'm a traveling merchant. I have... Ya, claro. Susan no está aquí. What's up? Don't worry. Once the fight is over, I'll... O sea, era básicamente había con los personajes principales, ¿no? Ok. I'm sorry. I have to catch up to my friends. Thank you for... Fue el que faltaba. I need... Uy. ¿Qué ha pasado aquí? What a huge cauldron. This aureate cauldron is driven by the cloud hymn magic of our people, the Vidyadhara. Te vas a transformar ahora. Te has ido todo mundo. Ahora ya no hay nadie aquí. O sea, ahora si vuelves ahí no hay nadie. Pero ya no podemos volver. All the elixir crucibles that the Vidyadhara helped to construct contain cloud hymn magic. You should take this chance to... But I don't need any sort of device to help me command water. You are indeed the chosen one, with endless potential. Yet... Vidyadhara Mirajago? Have these shadows of the past yet to disperse? These memories... No. They have nothing to do with me anymore. Que sí que lo tienen. All the elixir crucibles that the Vidyadhara helped to construct contain... You are... Ah, vale. Exactamente lo mismo. Otro más. They say that you're Lung's power incarnate. Is that... Long. Eres tú. Was exiled from the Xianzhou. I'm no longer one of the Scions of Permanence. Bueno. I doubt I will be here to see you take charge. No need to feel aggrieved. Vidyadhara go through cycles of life and death. By the time you are the High Elder, my hatching rebirth will be complete, and I will be a child once again. Surging power. It's you. You've returned, High Elder. Something terrible is happening in Scale Gorge Waterscape. Please. I'm sorry. I can't... You didn't heed us then, and won't heed us now. It seems you already made your decision. El chino era un dragón todo este tiempo. Que estaba durmiendo. La mierda de los Simpsons.
El hombre que hizo llorar a un dragón. Ay, madre mía. ¡Hostias! Mi mamá. Mírala, está ahí. Right on time. That feeling, Kafka. It's welling up within me. That feeling. Well, don't resist. Let the Mara strike you. Madre mía, Kafka. No, me voy a pegar ahora con Blade. Madre mía. Vámonos. It's time to pay the price. It's time. You think changing form will help you escape? Escape. I've told you and that woman many times. I am Dan Heng. I've nothing to do with your past. Dan Heng. You think another name and face can blot out the sin of your past? You didn't even experience death. I will force this suffering upon you, Dan Heng. You will know the pain of death. Not on my watch. El que faltaba, el niño. You're not murdering anyone today, fugitive. You're coming with me. Jing Yuan's lapdog. Did the general not teach you to Te lo avisó Jin Yu que no eres rival y pasaste de su culo. Move back. Things are about to. Huh? You look so familiar. Look out! Quit hiding. Your true self revealed. Stop! Madre mía, qué pelón. Qué peleaza, I have news for you, boy. Behind you is none other. Los 10 pecados capitales. A criminal forever banished. The High Elder of the Vidyadhara. Imbibitor Lunae. ¿Cómo? No pensaba que fuésemos a verlo ya tan pronto. Pero eso es muy pronto. You really thought the Stellaron hunters were the only ones to infiltrate the Xianzhou? In that case, I'll bring both of you to justice. Pero tú me dices que eres el niño muerto del hambre. ¿Lo vamos a poder llevar a? I've heard of you, Imbibitor Lunae. First it was the Stellaron hunters. Now an exiled criminal has infiltrated the Xianzhou. Sword, heed me. I have no interest in stoking conflict. I came to ensure the safety of my friends. Save your excuses for the shackling prison. Out of the way. Que lo vamos a llevar ya. Ah, no puedes ver absolutamente nada. No se puede ver la información detallada. A ver, que de Blade no puedas ver la información detallada habiendo salido ya el personaje está un poco bastante feo, la verdad. Pero bueno. No se sabe, no se sabe, no se sabe, no se sabe. Madre mía. Better, but they're caught in their own bitter strife. Silence! You're not getting away either! Is that so? Let's heat things up then. Kafka. Lady, listen to me. Really? Unleash the Mara. So it begins. Son débiles al viento. Grace. Too little. Surrender! Fail to send you. What's wrong? Afraid to hurt the boy?
the others are okay. Gotta make this quick. Don't open my blade. Fail to send you. You two just won't give up. No, la verdad es que no. One choice. So familiar. Did she teach you? GG. No mercy. Can't delay any longer. I didn't wish to harm anyone. But Vale, ok. there's no other way. Ah, vale, que le puedes dar muchas veces y lo potencias muchísimo. Madre, qué locura, ¿no? This isn't over. La verdad es que acabó ya, Yankee. Ah. All of you listen to me. Stop. Hostias, cómo controla la pava esta, Well, Blady, are you satisfied? Madre mía. Se ha metido en la mente. What did you do? I'm just clearing the stage for the grand entrance. Can't have you three misbehaving in front of the Lafu's hotshot general. Míralo yo, Juan. General. Many years have passed since the two of you departed the Xianzhou, and yet the circumstances of your return appear to be equally unhappy. If you still thought of me as a friend, you should have forewarned. My task is complete. That it is. Ahora solo falta que aparezca Jinju, no lo mismo. Xianzhou in this small matter. Take this person away. I will pretend I didn't see any. General, Now is not the time. It has been a long time, old friend. I'm not him. I'm sorry. You cannot leave yet. Your Astral Express friends are waiting for you in Scale Gorge Waterscape. Shall we go and see them together? Madre mía, creo que no hay mejor momento de cortar que aquí, o sea... creo que no hay mejor momento, Y ya pues continuaré mañana o esto, o sea, cuando acabe esto de aquí. Bueno, quiero tener esto libre porque a lo mejor no me dejan. Waterscape is the same as when I last laid eyes on it. And here we stand so different from one another. The flesh of long-lived species may be immortal, but the constant of heaven... You know the Vidyadhara hatching rebirth cycle, General. The waters of the ancient sea have cleansed Danfeng of his past sin. The person that once stood here alongside you is no more. I am Danheng. Whether Danfeng was hero or villain has nothing to do with me. I bore his punishment, accepted my eternal banishment without complaint. But do not let his shadow cloud your estimation of me. Raising old nets only darkens the water, an exercise in unhappiness. Perhaps it is your visage, the horns on your head, or the unmistakable air of the High Elder that makes the separation. You did. But to what effect? If words alone were enough to change the heart,
this world would be without quarrel. Before I can let Don Fong die and revoke your banishment edict, I need him to do me one final favor. I can guarantee you that I may not be capable of the things that Don Feng was capable of. You must do it, or my promise will count for naught. If you wish to blame someone, blame your previous incarnation. Had he not committed that terrible sin, had the power of dragon transmutation been passed on intact? It is as I said. Here we stand so different from one another. Don Feng is no more. I am the general of the Luofu. There are things that I wish I did not. Let us talk of happier tidings. The friends you made on the Express are here. You brought them here? Yes. They are waiting in the Dragon Vista Rain Hall. Go. Your friends are waiting for you. Me parece bastante cupo esto. I have been keeping careful watch against the abominations of abundance, the Stellaron hunters, and the hunt is far from over. Yet all the while we find ourselves at war with other evil spirits. No hay más cosas para ver aquí. Madre mía. Our intelligence tells us that the Legion are a mad and destructive war machine. Yet they never took up arms against the Alliance. Lord Ravager Fantilia favors internal collapse, which is why she masterminded the Stellaron crisis and urged the disciples of Sanctus Medicus out of the shadows. Eso también va a ser... Her hatching rebirth is still. I wait for the day of... Vale, no se puede utilizar, se funciona aquí, ok. Do you know something? When Don Fong committed his great crime, the Ten Lords Commission advocated strongly for him to be destroyed. The Vidyadhara, on the other hand, were split evenly in their favor and disfavor. The Vidyadhara were under great pressure. In order to plague creo que hay una parte que como que se salta, pero bueno. They performed an exuviation charm on Don Fong against his will. Creo. Manda, están ahí luchando contra esto. Your friends are taking the fight to the Legion. We need to help them. Destrucción. Heaven's Surge. This is our chance. Me estás diciendo que este pibe no gasta... Take this. No se puede ver absolutamente nada. Conflict is pitiless. The strength. This is our chance. Told you I could fight. Heaven's Surge. Forgive me. Let's go. Yeah. Heaven's Surge. Let's make it quick. Yeah. Rules are made to be broken. Ahora que esto, ¿qué lleva esta? Aparte de los talentos a putísimo fuerte. Ah, vale. Me equivoqué, no quería eso. Tough luck running into me.
our chance. There's no time to lose. Conflict is pitiless. My turn. I sense a storm. Heaven served. Que es el más fuerte, o sea, como no lo... O sea, yo creo que cada mejora de esa gasta un punto. Va a gastar el personaje. Aquí no te lo están poniendo porque es para mostrarte como es fortísimo, ¿sabes? Where have you been? Pues por ahí, con Forgive unos my late amigos. arrival, Lady Fu. We are indebted to you and your forces. The seat of divine... The Ambrosial Arbor. Lord Ravager Fantilia's strategy was to create civil strife, then let it consume the Xianzhou from within. She wanted to use the Arbor to disseminate the power of the plague. That is clear to me now. Friends of the Astral Express. Dan Han. Pero soy un dragón. Huh? Is that Puedo tomar la opción de lo sabía. you are Don Hung, right? What's with the horns? It's a long story, March. It's me. So you do have secret strength. Let us save such reminiscence for later, shall we? My astral guests. When you first appeared on the Luofu, your stated aim was the resolution of the Stellaron crisis. Nevertheless, it is true that the motives of the Stellaron hunters were not what they appeared. In order that the Express and the Xianzhou fight side by side, Kafka lured you here and broadened the scope of the crisis. In doing so, she succeeded in making it clear that, however, as Lady Fu has explained, the appearance of Fantilia means that the situation is far from under our control. As General of the Luofu, it would be foolish of me not to act. Even if the crisis on the Luofu had nothing to do with the Stellaron, I would be willing to help. But I can't speak for the other. Explore, understand, establish, and connect. As the crew of the Express, that's the Trailblaze creed we follow. Still, when the journey gets fear, risk, enemies, and death are the obstacles we face in pursuit of the creed. That's why the nameless, whether our destination lies before us or behind us, the decision is ours to make. Here, as Don Hung? Extender la mano. Somos panas, hay que hacerlo. Thank you, Don Hong. How am I still one of the nameless? I stand here at the mercy of others without true freedom. But as a descendant of the Vidyadhara. Great! Everyone's just as heroic as when they arrived. So, what's the map? There is no master plan, only a bet. A bet on the senior Vidyadhara's incomplete exuviation. High Elder? Vale, pero puedo dejarlo ya, por favor. ¿Me pueden dar ya el control de When mi the personaje? Rainbow Arbiter severed the Ambrosial Arbor, remnants of the curse of the plague's author lingered. In order to make the stemming of those remnants under the direction of the High Elder, the Vidyadhara guided the waters of the ancient sea to flood the Scale Gorge waterscape delve and contain the arbor. To commemorate this magnificent... It looks so much like Don Hung. I wonder if Resulta una tontería. the statue... Is that Don Hung's brother? Eres tontísima, ma. I see why you might think so. These events occurred a long time ago. Yet successive generations of High Elders have not differed greatly in their appearance. That is, until the current generation. The most recent... Do you understand, Don Hong? Since Dong Feng perished, the Luofu Vidyadhara have no longer had an individual capable of performing such feats. What happens next? Ay,
The general still has important Vale, ok. Interrumpir desafío y guardar el progreso. Seleccionar ahí para guardar el desafío sin guardarlo. Pausar y guardar. Voy a pausarlo. Porque creo que es hora de irme. Es hora ya de irse, chicos. Me voy a ir. Pasen buena noche. Tarde, día, lo que surja. Vale. A lo mejor continúo mañana o pasado o los fines de semana por la mañana. No lo sé, ya veré. Hasta luego.